Bueno, pues antes de nada, daros la bienvenida a esta webinar en la que vamos a tratar el tema de álgebra utilizando el modelo de barras. Bueno, pues nos vamos a presentar. Somos Rocío y Ainara. Rocío es profesora de matemáticas de secundaria en Cádiz y yo, Ainara, soy profesora de secundaria también en Vitoria. Somos trabajadoras, colaboradoras de Polygon Education y hoy vamos a comentaros un poquito este tema del álgebra que, bueno, pues seguramente será un tema que será de los que más dudas están generando para trabajar desde el método Singapur. Entonces, bueno, comentaros que el objetivo de esta conversación que tendremos hoy será cómo vamos a apoyarnos en el modelo de barras para introducir y para trabajar el álgebra y cómo vamos a convertir el modelo de barras esta vez no solo en una herramienta para resolver problemas, sino para visualizar las variables y facilitar de esta manera la comprensión y la manipulación de las mismas y, por tanto, de la resolución de ecuaciones. Entonces, así por poneros un poquito el índice de lo que vamos a trabajar, pues vamos a hacer un recordatorio del modelo de barras por si acaso pues, hay alguna persona que nos escucha que no lo conozca, pues vamos a hacer una breve introducción recordándolo. Luego trabajaremos cómo vamos a introducir el lenguaje algebraico basándonos en el modelo de barras. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de ecuaciones equivalentes e incluso la resolución de ecuaciones? A continuación os contaremos cómo vamos a utilizar esto que estamos aprendiendo para resolver problemas con ecuaciones y al final de todo dejaremos una parte por si acaso alguien tiene alguna pregunta que hacernos o nos quiere comentar alguna cosita que no haya quedado clara del todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si queréis preguntarnos algo, por favor, hacedlo a través del chat y es lo que os he dicho. Al final de todo, pues contestaremos las preguntas que nos hayáis hecho, ¿vale? Bueno, pues os dejo con Rocío. Hola, buenas tardes. Yo soy Rocío, como ha dicho Ainara, y voy a empezar recordando un poco qué es el modelo de barras, ¿vale? El método Singapur tiene como finalidad el que el alumnado comprenda y entienda la asignatura, las matemáticas en este caso. Entonces, una de las herramientas que utiliza y de las más potentes que tiene es el modelo de barras. Este modelo consiste en utilizar, como su nombre indica, una serie de barras para representar la información recogida en el enunciado de un ejercicio y a través de esa información con esas barras en la que se irán anotando los datos que aporta el enunciado, sean conocidos o no, el alumnado con esa visión de esa representación es capaz o le facilita el encontrar una expresión numérica o algebraica que le va a facilitar la resolución del problema. Aquí tenéis en pantalla un ejemplo, un problema sencillo, es del primer ciclo de primaria, que es la etapa en la que empiezan a trabajar con este modelo y consistiría en lo siguiente. Tras leer el enunciado y asegurarse el profesorado o el profesor, profesora, que los alumnos han entendido la información que se les aporta y lo que tienen que calcular, los alumnos verían que en el enunciado hablan de dos personas y que cada una de ellas tiene una cierta cantidad de cromos. Entonces, se trataría de representar con una barra la cantidad de cromos que tiene cada una de esas dos personas. En este caso, se dibujaría una primera barra y encima de ella se escribiría la información o el número de cromos que el ejercicio dice que tiene Anne. Y abajo se pone otra barra que representaría el número de cromos que tiene Miquel. El alumnado en el enunciado o del enunciado tendría que deducir que la barra con la que van a representar los cromos de Miquel tiene que ser más corta. Miquel tiene 28 cromos menos que Anne. Y una vez que la han dibujado, ¿cuánto más corta es o debe ser la barra de Miquel? Como tiene 28 cromos menos, el alumnado sabe o sitúa
esos 28 cromos en la diferencia de la longitud entre una barra y otra. En primaria, como aún no trabajan con el álgebra, la información que les pide el ejercicio que calculen, o en esa información, en esa parte de la barra, pondrían un interrogante. A partir de esta representación, el alumnado ve de una manera sencilla cuál es la expresión, en este caso numérica, la operación que tienen que realizar para calcular el número de cromos que tiene Miquel, que es lo que pregunta el ejercicio. Este es un ejemplo sencillo. Ahora Ainara os va a poner otro ejemplo un poquito más complicado. Sí, ya llegando a cursos más avanzados de primaria, este en concreto está extraído del libro de sexto de primaria, pues ya vamos aumentando la complejidad, ¿no? Y nos dicen, David tenía una cierta cantidad de dinero. El sábado gastó un sexto del dinero. Entonces, bueno, dibujaríamos la barra que representa todo el dinero que tiene David. Y marcaríamos, bueno, la partiríamos en 6 partes iguales, ¿sí? Puesto que nos dicen que gastó un sexto del dinero. Y marcamos aquí con la llavecita, sábado, ponemos aquí la cantidad que David gastó el sábado. Luego me dicen, el domingo gastó la mitad de lo que le quedaba y además le dio 20 euros a su sobrina. Entonces, ahora nos vemos en la situación de que el resto del dinero que le queda tenemos que partirlo en 2 partes iguales, porque nos dicen que el domingo gastó la mitad de lo que le quedaba. Entonces, claro, aquí nos damos cuenta que tenemos 5 trocitos. Entonces, partir esto en 2 partes iguales resulta complicado de manera vertical. Entonces, recurrimos a una partición en horizontal. De manera que aquí, representado en verde, tenemos lo que gastó el domingo, una de las 2 partes en que hemos dividido el resto del dinero que se gastó después de lo que gastó el sábado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora me dicen más información. Me dicen que además le dio 20 euros a su sobrina y además el resto del dinero lo gastó en los siguientes 5 días usando 15 euros cada día. Entonces, claro, aquí recoger esa información en esta barra resulta un poquito complicado, porque claro, dices, los 20 euros, ¿cómo los represento? Y los 5 días siguientes que gasta a razón de 15 euros el día, ¿cómo los represento? Bueno, pues aquí tenemos que en realidad en estos trocitos en blanco que quedan están representados los 20 euros que también gastó el domingo y 5 veces 15, que es el dinero que gastó en los siguientes 5 días, ¿no? Entonces, bueno, yo me he permitido el lujo de escribirlo como 5 veces 19, porque al final aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 trocitos en los que tenemos que repartir 20 euros, que son 5 por 4, ¿sí? Que sumado a 5 por 15 nos dan 5 por 19. De manera que un alumno en primaria, en sexto de primaria, tendría que haber deducido que ahora este 5 por 19, que son 95 euros, van repartidos en estos 5 trocitos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la llave, la interrogación, la hemos puesto en toda la cantidad de dinero, porque al final lo que nos estaba preguntando el enunciado era cuál era la cantidad de dinero que tenía David, ¿no? Entonces, bueno, los alumnos de sexto de primaria que todavía no conocen el álgebra ya habrían podido resolver este problema diciendo que si en 5 trocitos hay 5 por 19 euros, pues en cada trocito hay 19 euros. De manera que, como en total tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más los 2 que salen de aquí, que claro, en realidad no tenemos, pero aquí habríamos hecho así con línea discontinua, para darnos cuenta de que tenemos aquí otras 2 partes, 12, ¿vale? Y 12 por 19 sería los 228 euros que tiene David en la solución del problema. De esta manera la habrían resuelto usando el modelo de barras en sexto de primaria. Ahora vamos a ver cómo vamos a utilizar este modelo de barras para introducir en nuestros alumnos el modelo algebraico. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos lleguen a primero de la ESO, ellos ya habrán trabajado con el modelo de barras,
Por tanto, ellos ya están muy acostumbrados a reconocer partes iguales, a reconocer incógnitas, tal. Entonces, bueno, nos va a contar ahora Rocío cómo vamos a introducir el lenguaje algebraico apoyándonos en este modelo de barras. En este caso, el problema nos dice que Esther tiene una cierta cantidad de dulces en su bolso, Nagore tiene el triple de dulces que Esther y Rubén 5 dulces menos que Esther. Se trata de representar de manera algebraica la cantidad de dulces que tiene cada uno. Al haber 3 personas, vamos a poner la situamos para representar la cantidad de dulces que tiene cada uno en una barra diferente. Normalmente el alumnado tiende al principio, sobre todo en cursos más pequeños, a utilizar como referencia la primera persona que aparece en el enunciado. Luego más tarde se van dando cuenta de cuál es la conveniencia o qué le conviene más tomar como referencia, si la cantidad, en este caso son dulces, la cantidad de dulces que tiene la primera persona, la segunda o la tercera. En cualquier caso, nos hemos ido al caso o la situación en la que pensaría en el alumnado en general, que sería dibujar la barra que representa la cantidad de dulces que tiene Esther, situar, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, encima la información a la que hace referencia dicha barra, que es la cantidad de dulces. Al ser una cantidad desconocida, es cuando introducimos la variable, en este caso la D. Nagore, al tener el triple de dulces que Esther, el triple, el alumnado ya saben que representa una barra que mide 3 veces la anterior. Entonces, al estar representada 3 veces la barra que hemos visto que tiene una anchura de D, la longitud de la barra que representa los dulces que tiene Nagore será 3D. Y en el caso de Rubén, tomaríamos como referencia, dibujaríamos una barra similar a la que hemos usado para Esther, en la que habría D dulces, pero como Rubén tiene 5 dulces menos que ella, esa barra hay que acortarla. La acortamos una cierta cantidad y debajo representamos o escribimos el número de dulces que se supone que hay representados en este trocito. De manera que en realidad Rubén tiene de dulces menos 5. De esta manera ya tendrían expresadas de una manera algebraica las cantidades de dulces usando el modelo de barra. Si quieren calcular, por ejemplo, cuántos dulces tienen entre los 3, pues ya saben que tienen que sumar todas las cantidades. Y aquí, en esta suma, se puede reducir. Ainara nos contará cómo se reduce un poquito más adelante. Yo lo que sí os voy a plantear también es otra manera de plantear este ejercicio, que está en la siguiente diapositiva. Cuando el alumno termina el ejercicio, hay alumnos que terminan antes, hay alumnos a lo mejor con altas capacidades en el aula, y el método Singapur, el modelo de barras en concreto, una de las ventajas que tiene es que se presta a usarlo o nos sirve para atender a la diversidad. El mismo problema planteado anteriormente y con las mismas barras se le puede plantear a un alumno de manera que en lugar de llamar D al número de dulces que tiene Esther, le llamen D al número de dulces que tiene Rubén. Es decir, que tomen como referencia la cantidad de dulces de otro alumno. Con esto, las expresiones algebraicas que tienen que deducir se complican un poquito más, resultan un poquito más complicadas y todavía se puede pedir, en la siguiente diapositiva aparece que en lugar de tomar como referencia la cantidad de dulces de Esther o la de Rubén, se tome la de Nagore, es decir, llamen D a la longitud de la barra que representa los dulces que tiene Nagore. Cuando se les pide que calculen los dulces que tienen entre los 3, ya le queda una expresión algebraica un poco más complicada, que es con fracciones. Como os comentaba, en cualquier caso, al sumar las cantidades van a tener que reducir expresiones algebraicas y Ainara nos va a contar cómo lo hacemos con el método Singapur. Sí, bueno, ya habéis visto, como os ha contado Rocío, que al final, claro, según a qué le llamemos D, según cuál sea la cantidad que tomemos como referencia,
pues las expresiones álgebras que se generan son más complicadas o más sencillas. Entonces, dependerá a nosotros del nivel que vayamos viendo nuestros alumnos, e incluso los que veamos que pueden más, proponerles retos un poquito más complicados para que pedirles que hagan de una manera o de otra, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a reducirlas? Bueno, los que no habéis trabajado todavía método Singapur en primero de la ESO, os sorprenderéis de la facilidad que tienen para agruparlas cuando se tratan de cantidades positivas. Porque ellos, al trabajar con el modelo de barras desde tan pequeñitos, están acostumbrados, como decía antes, a identificar cantidades iguales y son capaces de agruparlas sin ser conscientes de lo que están haciendo. Entonces, no va a resultar complicado. Es cierto que es posible que tengamos alumnos que se incorporan a primero de la ESO después de no haber trabajado método Singapur. Entonces, esos alumnos quizás no lo vean tan sencillo, aunque sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que para cuando llegue el tema de álgebra ya habremos trabajado problemas en los temas de números enteros y de números fraccionarios, con lo cual ya se estarán familiarizando poquito a poquito con el modelo de barras y bueno, quizás lo vean un poquito más fácil, pero aunque tengamos alumnos que no lo vean tan fácil, el método lo que plantea es algo parecido a la manera en que se trabajan los números enteros. No sé si todo el mundo que está escuchándonos ha trabajado ya o sabe cómo se trabajan los números enteros con el método Singapur, pero lo que se hace es utilizar un circulito amarillo para representar un +1 y un circulito rojo para representar el -1. Y jugando con la combinación de circulito amarillo y circulito rojo, se aprende a trabajar, a sumar, restar y multiplicar números enteros. Entonces, algo muy similar se utiliza para agrupar o para reducir expresiones algebraicas. Vamos a utilizar este rectángulo verde para representar +x y el rectángulo rojo para representar -x, a la vez que utilizamos este cuadradito amarillo para representar un +1. Si nos hiciese falta algún número negativo, pues entonces utilizaríamos otro cuadradito, posiblemente rojo pequeño, para representar el -1. Entonces, ¿cuál es la finalidad de utilizar estas representaciones? Pues bueno, básicamente que en el tema de números enteros hemos incorporado el concepto de par cero. Un par cero es la agrupación de una unidad positiva con una unidad negativa. Eso se compensa una con la otra y al final se elimina, ¿de acuerdo? Al final es un número o una expresión con su expresión opuesta, generan el elemento neutro de la suma y lo eliminamos, ¿no? El cero. Bien. Bueno, pues en este caso, si queremos reducir la expresión algebraica 3x menos 5x más 2, entonces, bueno, pues lo que hacemos es representar 3x positivas como tres cuadraditos, tres rectangulitos verdes, los 5x negativos como 5 rectangulitos verdes y el +2 como 2 unidades amarillas. Entonces, lo que tenemos que comentarles es que se pueden juntar rectángulos con rectángulos, pero no con cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de juntar, porque ellos van a interpretar siempre que restar es sumar el opuesto, ¿vale? Restar es sumar el opuesto, esto lo hemos aprendido ya en el tema de números enteros, y entonces ahora se convierte en una suma, esta operación, y desde muy pequeñitos se les ha dicho con este método que sumar es juntar. Entonces ellos se encuentran con que tienen que juntar 3 unidades de X positivas con 5 unidades negativas, ¿no? Entonces, al juntarlas, aparecen pares cero, ¿sí? Entonces, cuando aparecen pares cero, los pares cero se eliminan, se quitan. Y en Matemáticas Singapur, los chavales ya tienen asumido que quitar es restar. Entonces, como quitar es restar, lo que tenemos que hacer es restar de 5x 3x, ¿vale? Del que haya más cantidad, restamos del que hay menor cantidad. De manera que ellos harán 5 menos 3 y les quedan 2. Pero
son conscientes de que estos 2 que les quedan son rojos, es decir, son 2 negativos. Entonces, como cada uno representa menos x, al final lo que tienen es menos 2 veces, o sea, 2 veces menos x, que sería menos 2x. Y luego, por otra parte, las 2 unidades, como no tenemos más unidades por ahí para agrupar, se quedan como están, más 2. De manera que al final nos queda la expresión algebraica menos 2x más 2. Entonces, aquí ya nos explican, esta imagen está cogida del libro de primero de la ESO. ¿Vale? Hemos querido utilizar imágenes del libro para que os vayáis también familiarizando un poquito con lo que os vais a encontrar en el caso de que os toque trabajar con el método el año que viene, el siguiente o cuando sea, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en los cuadraditos estos chicos pues nos van comentando un poquito lo que ellos van pensando para realizar los cálculos. Entonces, nos quedaría que 3x menos 5x más 2 es igual a menos 2x más 2. Bien, introducimos ahora ya el tema de ecuaciones. Una vez que hemos trabajado con el lenguaje algebraico, que hemos trabajado, bueno, a ver, no os lo he comentado, pero esta parte de reducción de expresiones algebraicas o sea, se trabaja mucho, ¿vale? Primero trabajamos con expresiones algebraicas con el mismo signo, luego con signos diferentes, con suma, con resta. Quiero decir que a esto le dedicamos un tiempo, Y una vez que ya vemos que lo tienen asentado, que lo han asimilado, ya introducimos el tema de las ecuaciones. Bueno, y aquí tampoco vamos a descubriros nada nuevo, porque yo creo que todos los docentes de matemáticas recurrimos a la balanza para explicar las ecuaciones, o por lo menos lo intentamos. Entonces, al principio, bueno, se introduce el tema de ecuaciones comentándoles que una ecuación es una igualdad entre 2 expresiones algebraicas. Entonces, esa igualdad la vamos a representar en forma de balanza, en donde en uno de los lados tenemos una cierta cantidad, en el otro tenemos otra cantidad. Si la balanza está equilibrada, es que esas 2 cantidades son iguales. Entonces, en todo momento estamos buscando que la balanza esté equilibrada. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser utilizar también representaciones de la misma manera que hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, vamos a representar como este rectangulito grande, como si fuese la cantidad X, y luego cada cuadradito pequeño representa una unidad, ¿no? Entonces, en este caso, por lo que tenemos aquí es a X unidades le hemos quitado una unidad, por lo tanto, lo que tenemos aquí representado es X menos 1 unidades, y eso está igualado con 7 unidades, de manera que la ecuación que se genera es X menos 1 igual a 7. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser, no es el objetivo inicial de trabajar con ecuaciones, no va a ser encontrar la solución de la ecuación, que también, ¿vale? También se trabaja, además, la resolución por sustitución, ir probando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ellos vayan entendiendo lo que es resolver una ecuación, porque muchas veces nos ponemos a resolver ecuaciones, además algunas fáciles, luego más difíciles, tal, sin asegurarnos de que entienden lo que significa resolver una ecuación, que es encontrar un valor para la variable que haga que esa igualdad sea verdadera, ¿no? Que se cumpla. Entonces, el primer objetivo con las ecuaciones no es resolverlas, es trastear, jugar con la balanza, jugar a ver que si yo quito 2 unidades en el lado de la izquierda, para que la balanza esté equilibrada, tengo que quitar la misma cantidad de unidades del lado de la derecha. Entonces, ahora aquí visualizamos que estas 2 unidades, si yo las quito, lo que me queda es X menos 1 menos 2 unidades, que tendría que ser igual a las 7 que yo tenía, pero también quito 2 unidades, porque si las quito de un lado, las quito del otro. ¿De acuerdo? De manera que me quedaría X menos 3 igual a 5. Y vamos a escribirlo, por lo menos las primeras veces vamos a escribirlo, ¿vale? Tenía X menos 1, resto 2, tenía un 7, resto 2, y entonces ahora ya reagrupo, ¿sí? Reduzco las expresiones algebraicas y me queda X menos 3 igual a 5, ¿vale? Yo sé que
cuando llevamos tantos años diciendo lo paso restando, lo paso sumando, hay veces que quizás se nos escape. Pero aquí, como el objetivo inicial al presentar las ecuaciones no es resolverlas, nos vamos a sentir más cómodos con el concepto este de ¿qué pasa si resto 2 en un lado y resto 2 en el otro? ¿Qué pasa si sumo 4 en un lado y 4 en el otro? Entonces, bueno, el ir generando ecuaciones equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, ya en este ejemplo sí que vamos a intentar encontrar el valor de x. Entonces ahora podemos plantearnos, en esta situación en la que tenemos x a la que le faltan 3 unidades en el lado izquierdo, podemos pensar, ¿qué me hace falta poner o quitar para conseguir x, para saber cuánto vale x? Bueno, pues nos damos cuenta que hay que añadir 3 unidades. Claro, si añado 3 unidades en uno de los lados, las mismas unidades en el otro lado. De manera que ya conseguimos el valor de x. O sea, aquí ya sabemos que no estamos descubriendo nada nuevo. Está claro, pero sí que es verdad que vamos a evitar ese tengo el 3 restando, lo paso sumando, porque realmente no paso nada. Lo que hago es, a los dos miembros de la igualdad, les añado la misma cantidad para conseguir la incógnita, para conseguir tener la variable ella sola, ¿no? Usamos aquí, a mí me gusta comentar a los chavales que lo que hacemos es buscar el cero, ¿no? Estoy sumando el cero, por eso lo que tengo que hacer es sumar el opuesto del número que está, para conseguir el elemento neutro de la suma y al final dejar a la x sola que siempre hemos comentado a la hora de resolver ecuaciones, ¿no? En este caso es, pues bueno, conseguir que la x esté sumando a cero para que realmente esté la x ella sola, ella despejada, ¿no? Entonces, bueno, realmente aquí lo que tenemos que tener cuidado es nosotros a la hora de expresarnos. Bueno, de la misma manera, vemos que en una ecuación podemos multiplicar ambos miembros por el mismo número manteniendo la igualdad, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es añadir, o sea, multiplicar por 2 la cantidad de bloques que tengo en cada lado, ¿sí? De manera que obtengo una ecuación equivalente. Entonces lo señalaremos de esta manera. Ya veis que en este caso teníamos la ecuación resuelta, no nos hacía falta nada, pero estamos trabajando ecuaciones equivalentes. Y lo mismo para dividir. En este caso, pues bueno, teníamos aquí, es la misma situación que la de antes, teníamos dos bloques de x, 2x, ¿sí? Igual a 16 unidades, ¿no? Bueno, pues ahora si queremos podemos partir en 4 partes iguales cada uno de los dos lados y quedarnos con una de ellas, de manera que si en el primer miembro divido entre 4 me queda la mitad de x, y si en el segundo miembro, en la segunda parte de la balanza, parto en 4 partes iguales, me quedan 4 unidades. O sea que la mitad de x son 4 unidades, ¿no? Entonces, de esta manera trabajamos las ecuaciones equivalentes. Evidentemente, luego todo enfilado a ir a resolver las ecuaciones. Entonces, luego ya ellos tendrán que ir viendo, cuando ya se combinen ecuaciones en las que haya términos independientes junto con la x con algún coeficiente que no sea 1, pues ellos ya tienen que ir analizando en qué orden tienen que actuar y tal. Al visualizarlo en la balanza, les resulta más sencillo darse cuenta que primero completan los bloques de x, es decir, lo que está sumando y restando lo compensan, ¿sí? Y a continuación ya pues, multiplican o dividen ambos miembros para darse cuenta de, bueno, para conseguir que les quede solamente un bloque de X. Entonces, bueno, ahora lo que nos va a contar Rocío es cómo vamos a enfocar la resolución de problemas. Claro, ellos ya han trabajado mucho la resolución de problemas en cursos anteriores, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cómo lo haríamos utilizando el álgebra y cómo podemos retar un poquito a nuestros alumnos más potentes. Bueno, aquí tenemos un problema. Bernardo y Raquel comparten 45 cartas. Las cartas de Raquel son el doble de las de Bernardo y hay que calcular cuántas cartas tiene cada uno de ellos. Planteamos el problema usando el modelo de barras. Primero hacemos una representación con dicho modelo en el que situamos a las dos personas
que protagonizan este ejercicio. Llamamos, en este caso se ha llamado I al número de cartas que tiene Bernardo. Como os comentaba anteriormente, el alumnado termina dándose cuenta de que le es más conveniente, por simplicidad, el llamar I o darle el nombre de la variable, ponerle la variable al bloque más corto de los dos, o la barra más corta. Entonces, al tener Raquel el doble de cartas, ellos saben que son más cartas. Una vez que tienen la barra de Bernardo representada, en la que han indicado el número de cartas que posee, que al ser una cantidad desconocida la han llamado una variable, nosotros hemos utilizado la I, proceden a dibujar la barra con la que representan la cantidad de cartas que tiene Raquel. En este caso, como tiene el doble, saben que su barra debe ser 2 veces la de Bernardo. Y encima escriben cómo representarían de manera algebraica la cantidad de cartas que hay recogidas o guardadas en esta barra. Saben que en total hay 45 barras, lo representan así. Cuando tienen como dato o como información el número total, suelen poner una llave en la que recogerían todas las partes iguales que han utilizado en el modelo de barra. Y ahora, a la hora de plantear la ecuación con la que van a resolver el ejercicio, ya los alumnos aplican o utilizan distintas estrategias, ya según pues no sé, a lo que esté acostumbrado cada uno, lo que más les guste. Hay alumnos, por ejemplo, que saben que como entre los dos tienen 45 cartas, tienen que sumar las cartas de Raquel más las de Bernardo. Entonces plantearían esta ecuación. ¿Cuántas cartas tiene Raquel? 2, sí. Le suman las que tiene Bernardo y saben que el resultado de esa suma tiene que ser 45. Hay otros alumnos que lo que hacen es, antes de plantear la ecuación, contar cuántas partes iguales han representado entre los dos. Y ven que Raquel tiene 2 partes iguales y Bernardo una más, en total son 3 partes iguales. Pues 3 partes iguales, es decir, 3i tiene que ser igual a 45. Y trabajarían con esa ecuación. Y luego hay otros alumnos que, bueno, que incluso mentalmente, al ser un ejercicio relativamente sencillo, si tienen que repartir 45 cartas en 3 partes iguales, pues 15 correspondería a cada una de las partes 15 cartas. Y serían 3 maneras diferentes de plantear el mismo ejercicio. Ahora os va a comentar, bueno, antes de que Ainara os comente otro ejemplo un poquito más complicado, vuelvo a insistir en lo que dije anteriormente, que el modelo de barra se presta a que una misma representación pueda ser tratada con distintos grados de dificultad. En este caso, el alumnado que ha terminado el ejercicio o alumnado que creemos que puede afrontar retos más difíciles que el anterior, se le puede plantear que en lugar de tomar como referencia la cantidad de cartas que tiene Bernardo, tome las que tiene Raquel. Y sea en este caso la barra de Raquel, que es la más larga, a la que se le ponga la variable y se le llame I. Deducirían fácilmente, esto sí lo hacen con mucha facilidad. Si Raquel tiene el doble, Bernardo tiene la mitad. Entonces, la longitud o la cantidad de cartas que tiene Bernardo la representarían como I medios y ahora plantearían la ecuación, que si os dais cuenta es una ecuación ya con denominadores, con fracciones un poquito más complicadas que la que salía en la forma anterior. De manera que se presta también este método, ¿no?, a atender a la diversidad. Ahora Ainara os va a resolver uno de los ejercicios que ha resuelto al principio, pero usando ecuaciones. Sí, ahora ellos este mismo problema en sexto de primaria lo han podido resolver sin ecuación, pero ahora cabe la posibilidad de plantear el mismo problema o uno muy, muy similar en primero de la ESO y pedirles que lo resuelvan utilizando una ecuación o quizás incluso nosotros, bueno, esto os lo cuento como, no sé si una idea o lo que vamos a hacer nosotros para evaluarlo en nuestro colegio. Lo que vamos a hacer va a ser plantearles la situación y decirles que nos indiquen una ecuación que permitiera resolver el problema. Y luego les diremos que lo resuelvan
con el método que ellos quieran. O claro, quien tiene buen manejo de las ecuaciones, una vez que ha tenido que plantearla, luego podrá resolverlo resolviendo la ecuación, y quien igual tenga peor manejo de las ecuaciones podrá enfrentarse al problema utilizando estrategias que ya conocía de primaria, ¿no? Luego, si queremos evaluar cómo resuelven ecuaciones, podemos poner otro ejercicio aparte para que simplemente resuelvan ecuaciones, ¿no? Y darles así la posibilidad de demostrar lo que ellos saben en alguno de los ejercicios, ¿no? Vale, entonces, bueno, en este caso, pues es el mismo problema de antes, ¿no? El de David, que gastó un sexto del dinero el sábado, la mitad de lo que le quedaba el domingo y además otros 20 euros el domingo y en los 5 días siguientes 15 euros cada día. Vale, yo no sé si os habéis parado a pensar antes, cuando lo hemos planteado, cómo lo habríais resuelto vosotros si no conociéramos nadie el método Singapur. Yo os voy a decir lo que yo habría hecho. Yo, si no tuviera esto delante, seguramente habría cogido y habría llamado X a la cantidad de dinero que tiene David, habría dicho que X sextos es la cantidad que gasta el sábado, por lo tanto, lo que le queda son 5 sextos, y luego habría hecho que, pues igual, X sextos más un medio de X sextos, que sería lo que gastó el domingo. Perdón, un medio de 5 veces X sextos, que es lo que lo que gastó el domingo, más 20 más 5 por 15 igual a X. O sea, posiblemente habríamos planteado esa ecuación. ¿Qué nos aporta el modelo de barras? Bueno, pues el modelo de barras, igual en problemas sencillitos, como el que hemos planteado antes, dices, bueno, pues tampoco me aporta muchísimo, pero porque yo habría llamado X a la misma cantidad y habría planteado la misma ecuación. Ya, pero fijaos en este, según vamos avanzando y vamos introduciendo problemas más complicados, claro, en este la ecuación que nosotros habríamos generado igual no la habríamos puesto antes de segundo de la ESO. Sin embargo, al tener como apoyo el modelo de barras, podemos ver que realmente con saber lo que hay en uno de estos huequitos es suficiente. Entonces, vale, yo llamo X a toda esta cantidad, pero yo estoy visualizando que estos 5 huequitos en blanco son o se corresponden con 20 más 5 por 15 euros, es decir, con este 5 por 19, que son 95 euros, ¿no? Entonces, yo ahora solo tengo que pensar qué representa este cuadradito blanco de X. Entonces, yo me doy cuenta de que en realidad tengo mi cantidad X partida en 6 por 2 en 12 trozos. Es decir, que cada trocito de estos son X doceavos. Como tengo 5, pues planteo que 5 veces X doceavos se corresponde con 20 más 5 veces 15, es decir, con 95. Y a partir de aquí me queda una ecuación que, bueno, tiene denominadores, números un poco grandes, tal, pero es una ecuación mucho más sencilla de la que habríamos planteado de no tener este apoyo visual, de no tener el modelo de barras. Que esto es lo que, vamos, la mayor fortaleza que me parece a mí que aporta el modelo de barras. El poder plantear un problema que sin este apoyo visual te genera una ecuación complicada, reducirlo a una ecuación, pues bueno, relativamente sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, este podría ser un problema pues en el que trabajásemos luego despejar una ecuación en la que tenemos a la X multiplicada por un número y dividida por otro número, que tenemos que primero, bueno, da igual el orden, ¿no? Pero por una parte, multiplicar por 12 ambos miembros de la igualdad para eliminar el denominador y luego dividir entre 5 ambos miembros de la igualdad para eliminar el 5 que multiplica a la X. De manera que, simplificando tal, X nos quedaría que es 19 por 12, 228 euros. Entonces, que David tenía 228 euros. Vale, yo, lo mismo que tenemos alumnos de alta capacidad, todos somos conscientes de que tenemos alumnos pues un poquito más justitos, pero tenemos alumnos que son muy vivos y dicen, o sea, si tengo un alumno justito, igual le digo, escucha, tú en lugar de llamar X a toda la cantidad de David,
piensa si hay otra, tienes aquí alguna otra cosa a la que le podrías llamar X y que te facilitara el problema. Eso le podríamos dar como idea a una persona pues, que le cuesta un poquito o que vemos que resolver esta ecuación tan complicada se le ha hecho muy cuesta arriba, ¿no? Y luego, claro, esto también se puede abrir a cualquiera, ¿no? Porque los altas capacidades no siempre van a tener que hacerlo más difícil. Pueden coger y decir, no, es que yo quiero llamar X solo a una de estas partecitas. ¿Qué pasa? Pues que el problema se nos simplifica muchísimo. Porque si yo ahora llamo X a una de estas partecitas, en realidad tengo que 1, 2, 3, 4 y 5 veces X es 20 más 5 veces 15. De manera que la ecuación pues la hemos simplificado bastante. La hemos convertido en 5x entre 5 igual a 95 entre 5, nos sale el valor de una X, de un trocito, ¿sí? Y entonces luego, como son 18, como en total tenemos 12 como este trocitos, ¿sí? Pues entonces multiplicamos por 12 y obtenemos la cantidad de dinero que tenía David. Entonces, bueno, una manera, otra manera de simplificarnos la vida, utilizando el modelo de barras. Esto alguien puede estar pensando, joder, pero no todo tiene que ser simplificar la vida, tienen que aprender a resolver ecuaciones complicadas. Sí, y van a aprender a resolver ecuaciones complicadas, porque nosotros luego aparte vamos a trabajar problemas con ecuaciones complicadas y resolución de ecuaciones complicadas, pero para resolver un problema, ¿por qué tenemos que utilizar la manera más complicada, ¿no? Podemos reducir también a una forma más sencilla que, apoyándonos en un simple dibujo, pues nos permite resolver más fácil. A mí esto siempre me recuerda a, no sé si habrá gente aquí que da clase en bachillerato y trabaja los problemas de optimización, pues intentamos llamar X a la parte que más nos convenga, que luego nos genere la función más sencilla para luego obtener que derivarla. Y eso no siempre es llamando X a lo que en un primer momento te pide el problema, ¿no? Sino que tú te haces una representación y dices, concho, es que si llamo X, en lugar de llamar X a esta parte, le llamo 3X, facilito la función de la que luego tengo que hacer la derivada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto viene a ser parecido, porque al final, de la misma manera, estamos utilizando un gráfico, en este caso, el modelo de barras, para tener una herramienta más sencilla, para generar unas ecuaciones más sencillas o para, en el caso de tener ecuaciones más complicadas, da igual, pero tener un apoyo visual que nos permita, pues eso, ponerle cara, digamos, ¿no? a la variable que tenemos que calcular. Entonces, bueno, esperamos que os haya quedado un poquito claro. Sabemos que 45 minutos nos quedan muy, muy escasitos, muy cortitos. Y bueno, cualquier pregunta que queráis hacernos es el momento. Estoy viendo aquí que en el chat tenemos eh, algún comentario. No sé si los que yo estoy viendo tampoco sé si son preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, algo que no haya quedado claro, así que quiera comentarnos? A ver, nadie se anima. No sé si es porque ha quedado todo muy claro o porque os hemos aburrido un montón. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, comentaros que si tenéis alguna cuestión podéis escribir al correo, ¿vale? Y lanzarnos las preguntas por ese otro medio.